El polvo del camino se levantaba tras las ruedas de mi camioneta, mientras avanzaba por la terracería hacia el amanecer. 20 años habían pasado desde la última vez que recorrí este sendero, pero cada curva y cada piedra seguían grabadas en mi memoria. El rancho de mi familia, ese pedazo de tierra que mi bisabuelo había conseguido durante la Revolución, aparecía ahora ante mis ojos como un espejismo del pasado. «Ya casi llegamos, Canelo», le dije a mi perro, un mestizo de color miel que me miraba desde el asiento del copiloto con esa lealtad inquebrantable que solo los perros pueden ofrecer. Lo había encontrado 5 años atrás, hurgando entre la basura detrás del restaurante donde trabajaba en Chicago. Era apenas un cachorro flaco y asustado, con una mirada que parecía suplicar una oportunidad. Ahora era mi única familia verdadera, el único ser que me había acompañado en este regreso a mis raíces. El portón principal apareció ante nosotros, oxidado y vencido por los años. Las letras de hierro forjado que formaban el nombre El Amanecer se mantenían intactas, aunque descoloridas. Un nudo se formó en mi garganta mientras detenía el vehículo. A mis 48 años, con el pelo ya salpicado de canas y las manos curtidas por el trabajo, volvía como heredero de lo que una vez fue el orgullo de mi padre. «Vamos, muchacho», dije abriendo la puerta. Canelo saltó de inmediato y comenzó a olfatear el terreno con entusiasmo, como si entendiera la importancia del lugar. El rancho se extendía frente a mí, sombrío y descuidado. Los establos, que recordaba rebosantes de caballos finos, estaban ahora medio derruidos. La casa principal, una construcción de estilo colonial con paredes de adobe y tejas de barro, mostraba manchas de humedad y pintura descascarada. Los jardines que mi madre cuidaba con tanto esmero habían desaparecido bajo la maleza. Todo parecía reducido, como si el tiempo hubiera comprimido no solo los años, sino también el espacio. Mientras caminaba hacia la casa, un hombre de unos 60 años apareció en el portal. Reconocí de inmediato a mi tío Evaristo, hermano menor de mi padre, aunque ahora lucía más delgado y amargado de lo que recordaba. «Así que decidiste volver, Rogelio», dijo con una voz seca, que no intentaba disimular su desagrado. «Pensé que te habías olvidado del camino de regreso». «La muerte de mi padre me trajo de vuelta, tío», respondí, intentando mantener la calma. «Vengo a hacerme cargo de lo que me corresponde». «¿Hacerte cargo?», soltó una risa áspera. «Este rancho es apenas una sombra de lo que fue. Tu padre lo dejó hundirse con sus ideas anticuadas, y ahora está más cargado de deudas que de ganado». Canelo gruñó suavemente, captando la tensión en mi voz. Le puse una mano en el lomo para tranquilizarlo. «Este es Canelo», dije, intentando suavizar el ambiente. «Ha venido conmigo desde Estados Unidos». Mi tío apenas miró al perro. «Tendrás que ponerlo a trabajar entonces. Aquí cada boca que come debe producir algo». Sin invitarnos a pasar, Evaristo se dio la vuelta y entró en la casa. Lo seguimos, y el olor familiar a madera vieja y comida recién hecha me golpeó como un puño de nostalgia. Por un momento fui de nuevo el niño que corría por estos pasillos, escuchando la risa de mi madre y los consejos pacientes de mi padre. La cocina era el único lugar que parecía resistir el paso del tiempo. Allí, inclinada sobre una olla humeante, estaba doña Clemencia. Su cabello, ahora completamente blanco, estaba recogido en un apretado moño, pero sus manos seguían moviéndose con la misma agilidad que recordaba. «Rogelito», exclamó al verme, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Madre Santa, has vuelto». Se acercó para abrazarme y sentí que una parte de mi corazón, congelada durante años, comenzaba a descongelarse con su calor maternal. Doña Clemencia había sido la cocinera de El Amanecer desde antes de mi nacimiento, y más que empleada, era parte de nuestra familia. «Doña Clemen», murmuré, usando el apodo cariñoso de mi infancia. «Qué gusto verla». «Estás flaco, muchacho», dijo, examinándome con ojo crítico. «Los gringos no te alimentaron bien, pero ahora estás en casa y voy a prepararte unos buenos chilaquiles como los que te gustaban». Miró a Canelo con curiosidad y luego sonrió. «¿Y este caballero, quién es?» «Canelo»,
Mi compañero fiel, respondí mientras el perro movía la cola, reconociendo inmediatamente a un alma bondadosa. Un perro con buenos ojos, asintió ella, como si pudiera leer su carácter. Sabe distinguir a las buenas personas. Mi tío Evaristo carraspeó desde la puerta, interrumpiendo el reencuentro. Clemencia, deja las sentimentalidades. Rogelio necesita entender la situación actual del rancho antes de hacerse ilusiones. Doña Clemencia apretó los labios y volvió a su olla, pero no sin antes darme un ligero apretón en el brazo y susurrarme. No todo es como parece, Rogelito. Tu padre dejó algo importante para ti. Hablaremos cuando estemos solos. Su comentario encendió una chispa de curiosidad, pero decidí guardarlo para después. Ahora tenía que enfrentar a mi tío y la supuesta ruina de El Amanecer. Seguí a Evaristo hasta el despacho que antes pertenecía a mi padre. La habitación, con sus libreros de madera oscura y el viejo escritorio de caoba, parecía un mausoleo de recuerdos. Las fotografías familiares aún adornaban las paredes. Mi bisabuelo con su uniforme de coronel revolucionario, mi abuelo junto a sus primeros sementales, mis padres el día de su boda, y yo mismo, de niño, montando mi primer caballo. Tu padre manejó mal este lugar, comenzó Evaristo sin preámbulos mientras se sentaba tras el escritorio. Se negó a modernizarse, a vender parcelas cuando los precios eran buenos. Se aferró a tradiciones inútiles mientras las deudas crecían. Mi padre amaba esta tierra, respondí, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en mi interior. No la veía solo como un negocio. Y así terminó dejándote un rancho quebrado, replicó con desdén. He mantenido esto a flote durante su enfermedad, pero ya no es sostenible. Tengo compradores interesados, un consorcio extranjero que pagará buen precio. Podrías saldar las deudas y quedarte con algo de dinero para volver a tu vida en Estados Unidos. Canelo, que se había mantenido a mi lado, comenzó a inquietarse. Sus orejas se irguieron y empezó a olfatear el aire con intensidad. No he vuelto para vender, tío. He venido para quedarme. La expresión de Evaristo se endureció. Eres tan terco como tu padre. Mírate, Rogelio. Tienes 48 años, ¿y qué has logrado? Volviste con las manos vacías y un perro callejero como única compañía. No sabes nada de administrar un rancho. Lo mejor que puedes hacer es vender y... Un ladrido brusco de Canelo interrumpió su discurso. Mi perro se había acercado a la pared sur del despacho y ahora arañaba el suelo con insistencia. Controla a ese animal, espetó Evaristo con disgusto. Canelo, ven, llamé, pero por primera vez, mi fiel compañero me desobedeció. Seguía concentrado en un punto específico del piso, ladrando ocasionalmente hacia la pared. Déjalo, dije finalmente. Debe haber olido algún ratón. Evaristo suspiró con exasperación. Te dejaré instalarte. Mañana continuaremos esta conversación cuando hayas dormido y puedas pensar con claridad. Se levantó y salió del despacho, no sin antes lanzar una mirada de desprecio hacia Canelo, que seguía obstinadamente en su lugar. Una vez solos me acerqué a mi perro. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué has encontrado? Me agaché para examinar el área que tanto le interesaba. El piso era de madera vieja, pero a diferencia del resto, las tablas aquí mostraban un leve desgaste en un patrón rectilíneo, como si algo se hubiera deslizado sobre ellas repetidamente. Miré la pared donde Canelo ocasionalmente dirigía sus ladridos. Era aparentemente sólida, cubierta con el mismo papel tapiz descolorido que el resto de la habitación. Sin embargo, al acercarme más, noté un relieve sutil en la madera, un tallado casi imperceptible bajo capas de pintura. Pasé los dedos sobre la superficie y sentí un ligero hundimiento. Presioné con más fuerza, y para mi asombro se escuchó un chasquido metálico. Una sección de la pared, de aproximadamente 1 metro de ancho, se movió hacia adentro unos centímetros. El corazón me latía con fuerza mientras tiraba del borde recién revelado. La sección se abrió como una puerta, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Polvo y telarañas cubrían la entrada, señal de que nadie había pasado por allí en años.
tal vez décadas. Increíble, Canelo, murmuré acariciando su cabeza. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Mi perro movió la cola, orgulloso de su descubrimiento. Busqué en los cajones del escritorio y encontré una linterna vieja. Milagrosamente, aún funcionaba, aunque con una luz débil y amarillenta. Con Canelo pegado a mis talones, me aventuré en el pasadizo secreto. El túnel era estrecho y bajo, obligándome a avanzar ligeramente encorvado. Las paredes eran de piedra sin pulir, claramente excavadas a mano hace mucho tiempo. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y tiempo detenido. A medida que avanzábamos, la luz de la linterna revelaba que el pasadizo descendía gradualmente bajo tierra. Después de unos 20 metros, el túnel desembocó en una pequeña cámara circular. La luz temblorosa de mi linterna reveló paredes de piedra y un suelo de tierra apisonada. En el centro de la habitación había un baúl de madera con herrajes de hierro, y contra una de las paredes, una estantería simple con varios libros y documentos apilados. ¿Qué es este lugar, Canelo?, susurré, aunque sabía que mi perro no podía responder. Me acerqué primero al baúl. La cerradura estaba oxidada, pero se rompió fácilmente cuando apliqué presión con una piedra que encontré en el suelo. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y cuero se elevó como un fantasma del pasado. Dentro había varios legajos atados con cordel, documentos amarillentos con sellos oficiales, mapas cuidadosamente doblados y una caja de metal más pequeña. Tomé uno de los documentos y lo acerqué a la luz. Era un título de propiedad a nombre de mi bisabuelo, el coronel Sebastián Mendoza, fechado en 1920. Mostraba los límites originales del rancho El Amanecer, mucho más extensos de lo que yo conocía. Otro documento más reciente era una carta notariada de mi padre, fechada apenas un año antes de su muerte. Con manos temblorosas, comencé a leerla. A quien corresponda, pero especialmente a mi hijo Rogelio. Si estás leyendo esto, has encontrado el lugar que nuestros antepasados crearon para proteger la verdadera historia de El Amanecer. Este rancho, que ha pasado de generación en generación, es más grande y valioso de lo que oficialmente se conoce. Mi hermano Evaristo ha falsificado documentos para apropiarse de las tierras del norte, ricas en agua, que constituyen casi la mitad de nuestra propiedad original. Ha vendido parcelas a extranjeros sin tener derecho legal a hacerlo. Los verdaderos títulos, los originales, están en este baúl, junto con el diario del coronel Sebastián, que explica cómo adquirió estas tierras legítimamente durante la Revolución. Mi enfermedad me ha impedido buscar justicia, pero confío en que tú, Rogelio, sabrás defender lo que por derecho te pertenece. La verdad siempre estuvo donde el sol toca primero, en El Amanecer. Tu padre que te ama, Antonio Mendoza. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de leer. Mi padre sabía de la traición de su hermano. Sabía que Evaristo había estado robando tierras familiares y vendiéndolas fraudulentamente. Las supuestas deudas, la insistencia en vender. Todo era parte de su plan para adueñarse definitivamente del rancho, antes de que yo descubriera la verdad. La pequeña caja de metal contenía fotografías antiguas de partes del rancho que yo nunca había visto. Un manantial rodeado de vegetación exuberante, colinas verdes que contrastaban con el terreno más árido que yo conocía, y un viejo mojón de piedra con inscripciones que marcaba los límites originales. También encontré varios diarios pertenecientes a mi bisabuelo. Hojeando rápidamente uno de ellos, leí fragmentos donde describía cómo había protegido parte del tesoro familiar durante los años turbulentos de la Revolución, enterrándolo en distintos puntos del rancho. Hablaba de un mapa que había dejado en clave, visible solo para ojos de confianza. Canelo, que había estado explorando la cámara por su cuenta, se acercó ahora y apoyó su cabeza en mi rodilla, como ofreciendo consuelo. Tenías razón, amigo, le dije, acariciando su pelaje. Hay secretos en esta casa, secretos que cambian todo. Con cuidado, recogí los documentos más importantes y los guardé dentro de mi camisa. Tendría que estudiarlos detenidamente más tarde. Eché un último vistazo a la cámara secreta
preguntándome cuántas generaciones de mi familia habían conocido su existencia, y cerré el baúl. Al salir del túnel, cerré cuidadosamente la puerta oculta. Necesitaba tiempo para entender completamente lo que había descubierto y planear mi próximo movimiento. Si mi tío se enteraba de que conocía la verdad, podría intentar destruir la evidencia o acelerar sus planes. Esa noche, doña Clemencia me sirvió la cena en mi antigua habitación. Había mantenido el espacio limpio y listo, como si siempre hubiera sabido que yo regresaría algún día. Tu padre decía que volverías cuando fuera el momento, comentó mientras colocaba un plato de enchiladas suizas frente a mí. Y parece que tenía razón. Miré a la anciana con nueva comprensión. Usted sabe algo sobre un pasadizo secreto en el despacho, ¿verdad, doña Clemen? Sus ojos se agrandaron brevemente, pero luego asintió con una sonrisa sutil. Tu padre me habló de él en sus últimos días. Dijo que allí guardaba la verdad sobre el rancho, pero no pudo mostrarme la entrada exacta. Me pidió que te dijera que la verdad está donde el sol toca primero, pero veo en tus ojos que ya lo has descubierto. Canelo lo encontró. Respondí, señalando a mi perro, que devoraba contentamente un plato de carne y arroz en una esquina. Parecía saber exactamente dónde buscar. Los animales ven cosas que nosotros no podemos ver, dijo ella con la sabiduría de años. Mi abuela decía que pueden sentir la energía de los lugares, de los secretos. Saqué la carta de mi padre y se la mostré. Mientras la leía, lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Don Antonio sufría mucho por la traición de su hermano, confesó cuando terminó. Pero la enfermedad lo debilitó tan rápido que no pudo hacer nada. Evaristo aprovechó su estado para tomar control de todo. Los trabajadores más antiguos se fueron cuando vieron cómo trataba el rancho, vendiéndolo en pedazos a esos extranjeros que solo quieren el agua. ¿Qué extranjeros, doña Clemen? Un consorcio de esos que compran tierras por todos lados, explicó. Llegaron hace unos 3 años cuando tu padre ya estaba muy enfermo. Evaristo les vendió los terrenos del norte, donde están los mejores acuíferos. Han estado haciendo estudios y perforaciones. Dicen que van a poner una embotelladora de agua, pero necesitan más terreno para sus instalaciones. Eso explicaba la insistencia de mi tío en que vendiera. Seguramente ya había negociado con ellos, prometiéndoles el resto del rancho una vez que yo, el heredero legítimo, firmara los papeles de venta. Necesito tiempo para revisar todos los documentos que encontré, dije, pero te prometo que no dejaré que se salgan con la suya. Doña Clemencia tomó mis manos entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo. Ten cuidado, Rogelito. Evaristo tiene amigos poderosos en el pueblo, y esos extranjeros no son gente que se rinda fácilmente cuando hay dinero de por medio. Después de que se marchó, pasé horas estudiando los documentos encontrados. Los mapas originales mostraban claramente que el amanecer se extendía varios kilómetros más al norte de lo que yo recordaba, incluyendo una zona de colinas donde nacían varios manantiales. Según los diarios de mi bisabuelo, esa agua había sido crucial para el rancho, permitiéndoles sobrevivir incluso en las peores sequías. También encontré referencias a un tesoro familiar, monedas de oro y plata que el coronel Sebastián había enterrado en diversos puntos del rancho durante la Revolución, para evitar que fueran robadas por bandidos o confiscadas por las autoridades. Algunas habían sido recuperadas por mi abuelo y mi padre, pero otras seguían ocultas, esperando ser encontradas. El mapa que mencionaba estaba cifrado dentro de un poema que había escrito a su esposa, mi bisabuela. Cada verso contenía pistas sobre la ubicación de los escondites. Aunque fascinante, decidí que el tesoro podía esperar. Lo urgente ahora era recuperar las tierras ilegalmente vendidas por mi tío. A la mañana siguiente, me levanté con el primer rayo de sol. El nombre del rancho, El Amanecer, cobraba nuevo significado con la frase de mi padre. La verdad siempre estuvo donde el sol toca primero. Mientras observaba el horizonte desde mi ventana, vi cómo los primeros rayos iluminaban las colinas del norte, precisamente las tierras que mi tío había vendido fraudulentamente.
Canelo se estiró perezosamente y se acercó a mi lado, mirando en la misma dirección, como si también entendiera el significado de aquel amanecer. Hoy comenzamos a recuperar lo nuestro, amigo, le dije, rascándole detrás de las orejas. Después de un desayuno rápido preparado por doña Clemencia, decidí recorrer el rancho para evaluar su estado actual. Le pedí a Pedro, uno de los pocos peones que quedaban, que me acompañara. Era un hombre de unos 50 años que había trabajado para mi padre desde joven. Mientras cabalgábamos con Canelo trotando alegremente junto a nosotros, Pedro me fue señalando los cambios de los últimos años. El ganado se había reducido a menos de la mitad. Los sistemas de irrigación estaban deteriorados. Las cercas necesitaban reparaciones urgentes. Su padre hacía lo que podía, don Rogelio, explicó Pedro. Pero cuando el patrón enfermó, don Evaristo comenzó a vender animales sin reponer el hato. Decía que era para pagar deudas, pero nunca vimos que se pagara nada. Al llegar a los límites norte del rancho, tal como yo los recordaba, nos detuvimos. A lo lejos podíamos ver maquinaria pesada y una caseta con el logo de Aqua Global, el consorcio extranjero. Hasta aquí nos dejan pasar, dijo Pedro. Don Evaristo vendió todo lo que está más allá. Dicen que van a sacar el agua para embotellarla y llevársela. Una lástima, porque esos manantiales han dado vida al rancho por generaciones. ¿Recuerdas exactamente hasta dónde llegaban las tierras originalmente? Pregunté. Pedro señaló hacia unas colinas lejanas. Hasta aquella lomita del Águila, don Rogelio. Ahí había un mojón de piedra que puso su bisabuelo. Todos los viejos del pueblo saben que el amanecer llegaba hasta allá, pero don Evaristo mostró papeles nuevos que decían otra cosa. Exactamente lo que mostraban los mapas originales que había encontrado. Pedro, ¿crees que hay gente en el pueblo que estaría dispuesta a testificar sobre los verdaderos límites del rancho? Claro que sí, patrón. Don Matías, el notario viejo, fue amigo de su padre y de su abuelo. Y están los Rodríguez, los Gallardo, los Fernández. Todos rancheros cuyas familias han estado aquí por generaciones. Ellos saben la verdad. Bien, dije, porque voy a necesitar su ayuda. De regreso en el rancho me encontré con mi tío esperándome en el patio. Su expresión era de impaciencia apenas contenida. ¿Has pensado en lo que te dije, Rogelio? Los del consorcio aumentaron su oferta. Podríamos cerrar el trato esta misma semana. He estado pensando, tío, respondí con calma. Pero antes de tomar una decisión, me gustaría ver los documentos que acreditan las supuestas deudas del rancho. Su mirada se endureció. Están en orden, por supuesto. Te los mostraré esta tarde. Y también quisiera ver los títulos actuales de propiedad, añadí, para entender exactamente qué estoy vendiendo. Un destello de alarma cruzó su rostro, tan rápido que casi lo perdí. Como quieras, aunque no veo qué diferencia hace, si de todas formas vas a vender. Es mi derecho saber, ¿no crees? Evaristo se encogió de hombros con fingida indiferencia. Por supuesto. Revisa lo que quieras. Pero no pierdas mucho tiempo. Estas oportunidades no duran para siempre. Se alejó hacia su camioneta, una lujosa pick-up que contrastaba dramáticamente con el estado decadente del rancho. Mientras lo veía partir, sentí que Canelo se tensaba a mi lado, gruñendo suavemente. Lo sé, muchacho, murmuré. A mí tampoco me gusta. Durante los días siguientes, comencé a trabajar en dos frentes. Por las mañanas, ayudaba con las tareas del rancho, conociendo a los pocos trabajadores que quedaban y evaluando qué se necesitaba para revitalizar la propiedad. Por las tardes, me dedicaba a analizar los documentos encontrados en la cámara secreta y a preparar mi estrategia legal. Visité al viejo notario, don Matías, llevando conmigo los títulos originales. El anciano los examinó con cuidado a través de sus gruesas gafas y confirmó su autenticidad. Estos son los verdaderos documentos, don Rogelio, aseguró. Los que presentó su tío hace unos años eran falsificaciones bien hechas, pero falsificaciones al fin y al cabo. Desgraciadamente, yo estaba enfermo cuando se realizaron esos trámites, y mi asistente no tenía experiencia para detectar el fraude.
¿Cree que podemos revertir la venta de las tierras del norte? Don Matías se rascó la barbilla canosa. Será complicado. El consorcio alegará que compró de buena fe. Pero con estos títulos originales, más la declaración de su padre y los testimonios de los vecinos, tenemos un buen caso. Necesitaremos un buen abogado, eso sí. Mientras salíamos de la notaría, nos cruzamos con un hombre de traje y maletín que me miró con evidente curiosidad. Don Matías frunció el ceño. Ese es Joaquín Serrano, el representante legal de Aquaglobal. Parece que ya se corrió la voz de que está usted investigando. Esa noche, mientras revisaba más documentos en el despacho, con Canelo dormitando a mis pies, escuché un ruido en el patio. Mi perro se levantó de inmediato, con las orejas erguidas y un gruñido sordo en la garganta. Me asomé con cautela por la ventana, y vi dos figuras moviéndose entre las sombras, acercándose a la casa. Tomé una vieja escopeta que había encontrado en el armero de mi padre, y salí sigilosamente por la puerta trasera, con Canelo pegado a mis talones. Rodeando la casa, pude distinguir a dos hombres intentando forzar la puerta del despacho. La luz de la luna iluminó sus rostros. Uno era un desconocido, pero el otro era el mismo Joaquín Serrano que había visto en el pueblo. «¡Alto ahí!», grité, apuntándoles con la escopeta. Los intrusos se sobresaltaron. Canelo comenzó a ladrar furiosamente, avanzando hacia ellos con el pelo del lomo erizado. «Tranquilo, señor Mendoza», dijo Serrano levantando las manos. «Solo queríamos hablar con usted». A medianoche forzando mi puerta. Muy convincente, repliqué con ironía. «Es un malentendido», intentó explicar. «Necesitábamos verificar unos documentos». «Largo de aquí antes de que suelte al perro», amenacé. No necesitaron más persuasión. Ambos hombres corrieron hacia un vehículo estacionado en el camino y se alejaron a toda velocidad. Doña Clemencia apareció en la puerta, alarmada por el escándalo. «¿Qué pasó, Rogelito?» «Intentaban robar los documentos», expliqué. «Parece que el consorcio está preocupado». La anciana se persignó. «Esto se está poniendo peligroso. Quizá deberías guardar esos papeles en un lugar más seguro». «Tienes razón», concordé. «Mañana los llevaré al banco en la ciudad». Sin embargo, no tuve que esperar hasta mañana para enfrentar la siguiente crisis. Apenas una hora después, el teléfono sonó. Era Pedro, llamando desde su casa en el pueblo. «Don Rogelio, están incendiando las bodegas del rancho. Acabo de verlo desde mi casa. Hay varios camiones y hombres con antorchas. Mi sangre se heló. Las bodegas contenían el poco forraje que teníamos para el ganado y algunos equipos agrícolas antiguos pero valiosos. Llama a los bomberos voluntarios», le indiqué. «Voy para allá». Tomé mi camioneta y conduje a toda velocidad hacia las bodegas, que estaban a unos 2 kilómetros de la casa principal. Desde lejos podía ver el resplandor anaranjado contra el cielo nocturno. Canelo, sentado a mi lado, gemía con inquietud. Al llegar el espectáculo era desolador. 2 de las 3 bodegas ardían con furia, y varios hombres intentaban contener el fuego con baldes de agua y mantas mojadas. No había señales de los incendiarios ni de sus vehículos. Me uní a los esfuerzos para controlar el incendio. Cuando finalmente llegaron los bomberos voluntarios del pueblo, logramos salvar la tercera bodega, pero las otras 2 quedaron reducidas a cenizas. Entre los voluntarios que habían acudido a ayudar estaban varios de los rancheros vecinos: Raúl Gallardo, Francisco Fernández y José María Rodríguez. Hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, que habían conocido a mi padre y a mi abuelo. «Esto no fue un accidente», dijo Gallardo mientras observábamos los rescoldos humeantes. «Alguien quiere asustarte, Rogelio. Sabemos que has estado preguntando por los límites verdaderos del rancho», añadió Rodríguez. «No a todos les conviene que se sepa la verdad». «Mi padre y tu abuelo fueron compadres», intervino Fernández. «Los Mendoza han sido gente honrada por generaciones. Si necesitas testigos para defender lo que es tuyo, cuenta con nosotros». Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de mis 20 años de ausencia,
Estas personas aún respetaban a mi familia y estaban dispuestas a apoyarme. Gracias, dije con sinceridad. Voy a necesitar toda la ayuda posible. Al amanecer, cuando regresaba a la casa tras pasar la noche vigilando que el fuego no se reavivara, encontré a mi tío Evaristo esperándome en el portal. Su expresión era una mezcla de fingida preocupación y mal disimulada satisfacción. Me enteré del incendio, dijo. Una desgracia. ¿Ves por qué te digo que este rancho está maldito? Deberías vender antes de que ocurran más accidentes. La amenaza implícita era evidente. Lo miré directamente a los ojos. Qué curioso que menciones accidentes, tío. Porque anoche también intentaron entrar al despacho, y casualmente uno de los intrusos era el abogado de Aqua Global. Evaristo palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. No sé de qué hablas, pero esto demuestra que el rancho no es seguro. Deberías reconsiderar la oferta del consorcio. No voy a vender, declaré firmemente. De hecho, estoy preparando una demanda para recuperar las tierras que vendiste ilegalmente. Tengo los títulos originales, tío. Los verdaderos, no tus falsificaciones. El rostro de Evaristo se transformó con la furia. Estás loco. Esos documentos no existen. Y aunque existieran, nadie te creerá después de tantos años ausente. Para todos eres el hijo ingrato que abandonó a su padre enfermo. Yo no abandoné a nadie, repliqué, sintiendo cómo la vieja herida se abría de nuevo. Tú me obligaste a irme, manipulando a mi padre para que me negara ayuda cuando más la necesitaba. Me hiciste creer que él me había desheredado, cuando en realidad tú interceptabas sus cartas. Mentiras, escupió. Tu padre sabía que no eras digno de este rancho. Por eso me dejó a cargo. Canelo gruñó amenazadoramente captando mi ira creciente. Tengo su carta, Evaristo. Sé la verdad. Y voy a recuperar lo que es mío. Mi tío me miró con odio puro. No sabes con quién te estás metiendo, sobrino. Esos extranjeros no son gente con la que se pueda jugar. Y yo tampoco. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas hacia su camioneta. Lo vi partir con una mezcla de determinación y preocupación. La amenaza era real, pero no iba a retroceder. Esa tarde, mientras guardaba los documentos más importantes en una caja fuerte que había descubierto detrás de un cuadro en el despacho, doña Clemencia entró con una bandeja de café y pan dulce. «Tienes visita, Rogelito», anunció. «Don Matías está aquí con otra persona». El viejo notario entró seguido de un hombre joven, de unos 35 años, vestido con pantalones vaqueros y camisa a cuadros, pero con un aire inconfundiblemente profesional. «Don Rogelio, le presento al licenciado Carlos Vega», dijo don Matías. «Es hijo de mi viejo amigo Luis Vega, y uno de los mejores abogados de la región en casos de litigios territoriales». Estreché la mano del abogado, que tenía un apretón firme y una mirada inteligente. «Don Matías me ha contado su situación», dijo Vega, «y creo que tenemos un caso sólido, especialmente después de los eventos de anoche». «¿El incendio?» «Y el intento de robo», asintió. «Demuestra que hay desesperación del otro lado. Si no tuvieran nada que temer, no recurrirían a tácticas tan burdas». Durante las siguientes horas revisamos toda la documentación y diseñamos una estrategia legal. Presentaríamos una demanda contra mi tío por falsificación de documentos y abuso de confianza, y otra contra Aqua Global por adquisición fraudulenta de tierras. También solicitaríamos una orden judicial para detener cualquier trabajo de perforación o construcción en las tierras en disputa hasta que se resolviera el caso. «Será una batalla dura», advirtió Vega. «El consorcio tiene dinero y abogados poderosos, y su tío no se rendirá fácilmente». «Estoy preparado», aseguré. «Hay algo más que debes saber», añadió con expresión grave. «Las perforaciones que ha estado haciendo Aqua Global podrían estar afectando el nivel freático de toda la región. Varios rancheros han reportado que sus pozos están bajando de nivel. Si continúan, podrían secar los acuíferos subterráneos, afectando a docenas de ranchos y al pueblo mismo». Esto elevaba las apuestas.
Ya no solo se trataba de recuperar lo que legítimamente me pertenecía, sino de proteger el agua de toda la comunidad. Los días siguientes fueron intensos. Presentamos las demandas y logramos que un juez emitiera una orden temporal para detener los trabajos de Aqua Global. Mi tío desapareció del rancho, aparentemente refugiado en la ciudad, pero sus amenazas seguían llegando a través de intermediarios. La noticia se extendió por el pueblo y los alrededores. Para mi sorpresa, muchos vecinos y rancheros de la zona comenzaron a expresar su apoyo. Algunos venían personalmente a El Amanecer para ofrecer su ayuda, o simplemente para expresar su solidaridad. Tu padre era un hombre respetado, Rogelio, me dijo una tarde José María Rodríguez mientras compartíamos un café en el portal. Y tu abuelo antes que él. Los Mendoza siempre han sido justos con sus trabajadores y generosos con sus vecinos. No como tu tío, que solo piensa en el dinero. Una semana después del incendio, estaba revisando las cercas del lado este con Pedro y otro peón cuando Canelo, que nos acompañaba como siempre, comenzó a comportarse de manera extraña. Se alejó trotando hacia un grupo de rocas y comenzó a ladrar insistentemente. «¿Qué le pasa a su perro, patrón?», preguntó Pedro. «No lo sé», respondí, recordando cómo había descubierto la puerta secreta. «Vamos a ver». Seguimos a Canelo hasta las rocas. Era una formación natural que sobresalía en medio de un pastizal, algo común en la región, pero mi perro parecía obsesionado con un punto específico entre dos grandes piedras. Me acerqué y examiné el área. Al principio no vi nada inusual, pero cuando aparté unas hierbas secas, noté algo metálico que brillaba débilmente. Usando mis manos excavé un poco y saqué un objeto pesado. Una vieja caja de metal, similar a la que había encontrado en la cámara secreta, pero más grande. «Madre Santa», murmuró Pedro persignándose. «¿Será parte del tesoro del coronel?». Según los diarios de mi bisabuelo, había escondido varias cajas con monedas y joyas durante la Revolución. Esta podría ser una de ellas. Con cuidado, llevamos el hallazgo de regreso al rancho. En el despacho, ante la mirada expectante de Pedro, doña Clemencia y Canelo, abrí la caja. Contenía, efectivamente, varias bolsas de cuero con monedas de oro y plata, la mayoría acuñadas a principios del siglo XX, y algunas joyas de estilo porfiriano, broches, anillos y un collar de perlas y esmeraldas. «Esto debe valer una fortuna», dijo Pedro maravillado. «Lo suficiente para comenzar a restaurar El Amanecer», respondí, pensando en todas las reparaciones y mejoras que necesitaba el rancho. Doña Clemencia acarició a Canelo con admiración. «Este perrito es un bendito. Primero encontró los documentos, y ahora el tesoro, como si tu padre lo hubiera enviado para ayudarte». La idea me conmovió. Quizás era una coincidencia, o quizás había algo más. Alguna conexión inexplicable entre mi perro y los secretos del rancho. Fuera como fuese, agradecía tenerlo a mi lado. El descubrimiento del tesoro me dio un nuevo recurso para la batalla legal que enfrentaba. Pude contratar investigadores privados que documentaron las conexiones sospechosas entre mi tío y ciertos funcionarios que habían facilitado la falsificación de documentos. También pudimos demostrar que Aqua Global había pagado sobornos para agilizar permisos de perforación sin los estudios ambientales requeridos. La primera audiencia judicial estaba programada para la semana siguiente, pero los acontecimientos se precipitaron antes. Una tarde, mientras revisaba facturas antiguas en el despacho, escuché el ruido de varios vehículos acercándose al rancho. Canelo corrió a la ventana ladrando alertas. Al asomarme, vi 3 camionetas negras de lujo estacionándose en el patio. De la primera bajó mi tío Evaristo, seguido por Joaquín Serrano, y un hombre de traje caro, que supuse sería un ejecutivo de Aqua Global. De las otras descendieron 4 hombres con aspecto de guardaespaldas. Salí al portal con Canelo a mi lado, sintiendo su tensión mientras gruñía suavemente. «Vaya comitiva, tío», dije con fingida calma. «¿Vienes a rendirte?». Evaristo me lanzó una mirada venenosa. «Venimos a hacerte una última oferta, sobrino. El señor Davidson, director regional de Aqua Global,
Ha volado especialmente para hablar contigo. El ejecutivo extranjero dio un paso adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Mendoza, entiendo que ha habido malentendidos sobre la propiedad de ciertas tierras, dijo en un español con fuerte acento. Estamos dispuestos a triplicar la oferta original por todo el rancho y a olvidar este desagradable asunto legal. No hay ningún malentendido, respondí. Mi tío vendió tierras que no le pertenecían, con documentos falsificados, y ustedes lo sabían, o al menos deberían haberlo sospechado. Mire, Mendoza, intervino Serrano. Sea razonable. Este conflicto no le conviene a nadie. Podríamos arrastrarlo en los tribunales durante años. O podríamos resolverlo ahora, añadió Davidson, sacando un sobre de su chaqueta. Aquí hay un cheque por una cantidad que le permitirá vivir cómodamente el resto de su vida. Solo tiene que firmar la cesión de derechos y retirar las demandas. La tentación cruzó brevemente por mi mente. Era mucho dinero, probablemente más de lo que el amanecer valdría incluso restaurado completamente. Podría tomar el dinero, volver a Estados Unidos, comprar una casa, vivir sin preocupaciones. Pero entonces miré a mi alrededor, los campos que mis antepasados habían trabajado con sus manos, la casa donde había nacido, los establos donde aprendí a montar, y pensé en los manantiales que daban vida no solo a este rancho sino a toda la región. ¿Cómo podía vender algo tan precioso? No, dije finalmente. El amanecer no está en venta, y las tierras que robaron deben ser devueltas. El rostro de Davidson se endureció. Está cometiendo un grave error, señor Mendoza. Tenemos formas de conseguir lo que queremos. Evaristo dio un paso adelante, furioso. Eres un necio, igual que tu padre. ¿No entiendes que no puedes ganar? ¿Crees que tus papeles viejos y tus vecinos rancheros pueden contra una corporación multinacional? Y contra los que realmente mandan en esta región, añadió Serrano con una sonrisa siniestra. En ese momento, como respondiendo a sus amenazas, el sonido de varios vehículos interrumpió la conversación. Por el camino de entrada, aparecieron al menos 10 camionetas, de las que descendieron José María Rodríguez, Francisco Fernández, Raúl Gallardo y docenas de otros rancheros y trabajadores de la zona. Todos venían con expresiones determinadas y algunos portaban herramientas de trabajo que, en caso necesario, podrían servir como armas. Detrás de ellos llegó otra camioneta de la que bajaron Carlos Vega, el abogado, y 2 hombres que reconocí como agentes de la Fiscalía Estatal, a quienes habíamos presentado pruebas de la corrupción. Rodríguez se acercó y se paró junto a mí. Nos enteramos de que tenías visitas, Rogelio. Pensamos en venir a saludar. Los otros rancheros formaron un semicírculo detrás de nosotros. No hacían nada amenazante, simplemente estaban allí, mostrando su apoyo con su presencia. Señor Davidson, dijo el abogado Vega acercándose, tengo aquí una orden judicial que prohíbe cualquier trabajo adicional en las tierras en disputa. Y estos caballeros, señaló a los agentes, tienen algunas preguntas sobre ciertos pagos irregulares realizados por su empresa a funcionarios locales. La expresión de Davidson pasó de la arrogancia al desconcierto. Miró a Serrano, quien parecía igualmente desconcertado. Mi tío Evaristo, viendo cómo se derrumbaba su posición, intentó escabullirse hacia su camioneta, pero uno de los agentes lo interceptó. Señor Mendoza, tenemos una orden de arresto contra usted por falsificación de documentos públicos y fraude. Mientras el agente esposaba a mi tío, Canelo ladró una vez, como dando su aprobación. Davidson, viendo la situación, intentó salvar lo salvable. Esto no termina aquí, Mendoza. Tenemos recursos legales. También nosotros, respondí con calma. Y además tenemos la verdad y a toda una comunidad de nuestro lado. Le sugiero que busque otro lugar para sus negocios, señor Davidson. Los ejecutivos de Aqua Global y sus guardaespaldas se retiraron, derrotados por el momento pero seguramente planeando su próximo movimiento. Mi tío fue llevado por los agentes, gritando amenazas y acusaciones que nadie tomó en serio. Cuando todos se habían marchado, me quedé en el portal con los rancheros vecinos. Doña Clemencia,
Pedro y, por supuesto, Canelo. El sol comenzaba a ponerse, bañando el amanecer con una luz dorada que hacía brillar cada brizna de hierba, cada piedra, cada centímetro de esta tierra que había recuperado. Gracias a todos, dije, emocionado. No sé cómo pagarles por su apoyo. Rodríguez me dio una palmada en el hombro. No hay nada que pagar, Rogelio. Tu abuelo ayudó al mío durante la gran sequía del 47. Tu padre prestó dinero a mi familia cuando perdimos todo en el incendio del 82. Los Mendoza siempre han estado ahí para sus vecinos. Ahora es nuestro turno. Además, añadió Gallardo con una sonrisa, si Aqua Global hubiera secado los manantiales, todos habríamos perdido. Esta lucha era de todos. Doña Clemencia, con lágrimas en los ojos, acarició a Canelo. Tu padre estaría orgulloso, Rogelito. Has salvado el amanecer. Miré al horizonte, hacia las colinas del norte donde nacían los manantiales que mi bisabuelo había protegido, que mi abuelo y mi padre habían preservado, y que ahora me tocaba a mí cuidar para las generaciones futuras. El rancho siempre fue más que tierra y agua, dije. Es historia, es familia, es comunidad. Esa noche, sentado en el portal con Canelo dormitando a mis pies, hice planes para el futuro. Usaría parte del tesoro para restaurar los establos y la casa principal. Compraría nuevo ganado para repoblar los potreros. Implementaría sistemas modernos de irrigación que aprovecharan el agua sin desperdiciarla. Pero lo más importante, convertiría el amanecer en un modelo de rancho sustentable, donde las tradiciones se combinaran con prácticas respetuosas con el medio ambiente. Quería que cuando mi tiempo pasara, pudiera entregar esta tierra en mejores condiciones de las que la había recibido. La batalla legal continuaría por un tiempo. Aqua Global no se rendiría fácilmente, y había funcionarios corruptos que intentarían protegerse. Pero ahora contaba con el apoyo de la comunidad, con pruebas sólidas, y con la determinación que nace de saber que estás defendiendo algo que trasciende tu propia vida. A la mañana siguiente, me levanté con el primer rayo de sol, como lo hacía mi padre, y como lo haría en adelante. Canelo me siguió mientras caminaba hasta el punto más alto del rancho, donde podía ver todo el amanecer extendiéndose ante mí, desde la casa principal hasta las colinas del norte. El perro ladró alegremente, como si también él sintiera la promesa de un nuevo comienzo. Sí, Canelo, dije, acariciándole el lomo. Estamos en casa, y esta vez nos quedamos para siempre. El viento trajo el aroma de la tierra mojada por el rocío, el canto de los pájaros madrugadores y el sonido lejano del ganado. Era la sinfonía de el amanecer, la música que había arrullado a generaciones de Mendoza y que ahora volvía a ser parte de mi vida. Con Canelo trotando a mi lado, bajé la colina hacia la casa principal. Había mucho trabajo por hacer, mucho futuro por construir, y esta vez lo haría honrando el pasado mientras miraba hacia adelante, con las raíces firmes en esta tierra que finalmente, después de 20 años, volvía a llamar hogar.